Doctora Indiana Torres, llegamos al viernes y ya de llegamos a las vacaciones. vacaciones. ¡Qué barbaridad! Y ya huele a vacaciones. No, ya desde la semana pasada, ¿eh? Olía, pero ya estamos ahí a punto de. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, Ricardo, aquí en esta última sesión previa a las vacaciones para reflexionar sobre el alcohol, Uf, bueno. que es todo un tema. Pues, los primeros indicios de consumo de alcohol los tenemos desde 7000 años antes de Cristo en China, Claro. con la fermentación de distintos granos. En Mesopotamia esto se extendió, bueno, en Grecia y en Roma sabemos que hasta el dios Baco estaba presente Sí. para honrar al consumo del alcohol, aunque en algunos casos se argumentaba tenía fines medicinales. En América, bueno, tenemos en el sur la chicha, en México el mezcal, tenemos en África cervezas producidas por plátanos. Y no es hasta que empieza el proceso ya no de fermentación de las frutas que producen etanol, sino de destilación, en donde se aísla el alcohol, en donde el consumo cambia en todo el mundo, está dado en casi todo el mundo. Pero hay datos que son interesantes porque, por ejemplo, los europeos comerciaban el alcohol por esclavos. Esclavos que además venían a sembrar para seguir produciendo más alcohol. Entonces, esto se fue extendiendo, bueno, hasta el punto que en las liturgias judeocristianas el vino fue incorporado, ¿no? Y finalmente es alcohol también. El comercio ha tenido distintos momentos, pero el problema es el consumo, porque el alcohol está asociado a distintas enfermedades. Tenemos enfermedades que están directamente producidas, o sea, generalmente pensamos en el alcohol y el hígado, pero lo cierto es que tenemos distintos tipos de enfermedades que no pasan por ahí. Y como factor de riesgo asociado son más de 200, son 60 directas y más de 200 enfermedades que están asociadas. En febrero con el doctor Eguíbar, por ejemplo, revisaron cómo el cáncer, sobre todo el cáncer de mama, tenía un factor de riesgo muy cercano con el consumo de alcohol. Entonces, el problema pasa además por los patrones de consumo, porque esto además te puede deteriorar la calidad de vida, empieza a haber violencia, empieza a haber hasta problemas económicos por el consumo y ya no digamos los problemas que pueden producirse como un problema directo del consumo bajo la influencia del alcohol, los problemas de violencia física, sexual que puedan, o incluso la muerte, que pueden llegar a producirse en este momento. Entonces, la situación es que en México tenemos una amplia tolerancia, incluso promoción del consumo de alcohol, ¿no? Y siempre se ha tendido a decir que es un problema de la cantidad, de la moderación y demás. El problema es que tanto es tantito, ¿no? Sí, además los distintos organismos reciben los impactos de distinto modo, ¿no? Claro, pero finalmente, bueno, lo que la OMS estableció es que hablamos de excesos si se toman en los hombres más de 4 copas y en las mujeres más de 5 copas. Pero en México esta es una situación que ha sido medida por las distintas encuestas nacionales y encontramos que es un problema realmente muy preocupante porque entre 2 y 65 años, hasta el 71% de la población ha tenido no solo contacto, sino una ingesta que por estos patrones que se van dando se da sobre todo al final, pero la frecuencia de consumo en los adolescentes, por ejemplo, es preocupante. Estamos hablando del 20% de los adolescentes, y por arriba de los 20 años, si bien en términos globales es el 55%, en los hombres llega a ser el 67%, en donde se sobrepasa este consumo de las 5 o 7 copas, porque todo el mundo dice, ay, tomé normal, ¿no? Pero la normalidad varía. Por ejemplo, encontramos en los estudiantes universitarios, en un estudio que realizamos hace un par de años, que el consumo era de 5.7 copas a la semana. Esto pues casi sería como una diaria, pero lo que vemos es que más bien se dan patrones hacia el fin de semana, porque entonces se dice social. Entonces, al ser social, entonces ya está autorizado y está autorizado sobrepasarse esa cantidad. Claro. Y el sentirse ebrio, pues sí, pasa por la tolerancia que cada quien tenga. En los hombres se reporta incluso hasta de 11 copas.
y en las mujeres por arriba de las 5 que ya empieza a estar este estado de ebriedad. El asunto es qué se toma, porque pareciera que fuera lo mismo, pero pues no, o sea, si hablamos, estamos hablando más o menos por copa de lo que serían 13 gramos de alcohol. Entonces sería en la cerveza 333 cc, si se toma como licor no destilado son 140, pero ya el tequila, por ejemplo, son 40 cc los que harían una copa, Claro. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que sobre lo que vamos teniendo, en las mujeres el consumo de alcohol ha aumentado 3 veces desde el año 2011. La ENCODAT, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, se va a realizar este año porque el año pasado hubo problemas con la medición que se hizo y vamos a ver si esto cambia. Pero finalmente lo que es preocupante es que el exceso del consumo es lo que se ha ido finalmente aumentando. Y entonces encontramos que la cantidad de alcohol que se consume por exceso de estas cantidades va aumentando a tal punto que en México hay 20 millones de seres humanos con problemas de alcohol en este momento. Entonces, realmente el problema no pasa por decir así, todos nos tomamos un traguito y está muy bien, y está rico, y hay promoción de vino, y hay festivales y demás, sino porque finalmente esto va cambiando permanentemente, haciendo que las cantidades que se consumen de alcohol vayan variándose y no solo hacia la preocupación por las enfermedades que están asociadas, sino por la atención que se hace de ellas ya en los hospitales. Entonces, tenemos en Puebla, por ejemplo, este consumo en adolescentes que veíamos en el país del 20%, en Puebla es del 31%, entre chicos entre 10 y 17 años. Es decir, son inicios muy tempranos los que se están presentando, ¿no? Que se están presentando y con consumos que van bastante más allá. Tenemos otra preocupación y es la cantidad de gente que se atiende por intoxicaciones etílicas. En el primer semestre en México fueron 10.500 hasta la semana 22 reporte de epidemiología. En Puebla 346 en esas primeras semanas. Claro. Entonces es realmente preocupante porque ya para que tengas que llegar al hospital, sí. ¿no? O sea, realmente el nivel de intoxicación tiene que ser bastante alta. Entonces tenemos la combinación de las dos cosas, inicios tempranos, consumo cada vez más difundido y la sustancia psicotrópica que más se consume, en donde los llamados a la moderación pues se enfrentan con la realidad y no están dados. Y pues tenemos aquí un problema de salud pública que en las vacaciones se exacerba. Entonces por eso quise traer hoy esto antes de que saliéramos de vacaciones, porque entonces al no tener una obligación es como mucho más permisivo el que se consuma alcohol. Pues sí, sobre todo el viernes, ¿no? Te digo, el fin de semana es Sí. cuando más se da el consumo y en donde aparecen estos estados de borrachera que nos dan pues situaciones de violencia cada vez más Oye, grandes. Indiana, yo tengo una pregunta. Además de, digamos, el nivel de consumo y todo, creo que uno de los factores también es la calidad del alcohol, ¿no? Sí. Digamos, el tipo de fermentación. Y creo que eso es algo interesante porque, desgraciadamente, cuando estos números que estamos viendo, ¿no? Chicos de 10, 11 años, pues, ¿qué pueden llegar a comprar, ¿no? A beber. Y existe una serie de productos que son de muy baja calidad que hemos visto que tienen un impacto tremendo en la salud, ¿no? Claro, porque el asunto es que cuando son bebidas controladas y parte de toda esta promoción se da porque estamos hablando de más de 225 millones de pesos que se consumen por semestre. Entonces, obviamente, los que lo producen, pues están propiciando. Pero finalmente los que los producen, que tenga en la etiqueta cuánto es el grado de alcohol, todavía podría tener algún tipo de control. El problema es que existen otras que no tienen ese tipo de control. Pero además lo más grave es que aunque en México se diga, existe una norma que se establece de cómo se produzca y demás,
y se diga que se vende por arriba de los 18 años, sabemos que eso no es así. Exacto. Vimos en redes sociales hace poquito un casamiento de adolescentes en donde habían niños consumiendo cerveza, Sí. ¿no? Sí, sí. Entonces, tenemos eso, tenemos iniciativas en Puebla. Se aprobó, por ejemplo, que después de las 3 de la mañana en los antros y en las tiendas de conveniencia no se venda más, pero sabemos que también se viola todo esto, Sí. ¿no? Entonces, Sí, sí. es El el alcohol tipo, la tiene una cantidad, todo. historia tremenda, ¿no? Podríamos escribir una saga entera de novelas Sí, de las prohibiciones y todo lo que ha surgido a partir de las prohibiciones, ¿no? sí. Pero Echa la bueno, ley, echa la trampa, exactamente. ¿no? Oye, pues qué interesante. Y además, otro de los temas es que eso es, digamos, en términos de salud. Pero si nosotros nos ponemos a revisar las estadísticas de los accidentes o de las muertes derivadas por el alcohol, es tremendo. Pues sí. Es tremendo, ¿no? Por eso la cantidad de muertes que estamos teniendo a partir de todo esto es también realmente muy importante y está directamente relacionado o indirectamente, o sea, el que lo produce, por ejemplo, o el que lo recibe, porque tampoco se dio cuenta, con accidentes que sí son accidentes de tránsito, los más comunes, pero pueden ser accidentes de cualquier otro Sí, tipo, exacto. producto de la intoxicación. Así es. Bueno, pues buena columna previa a las vacaciones, Indiana. No es por agüitarles las vacaciones, pero pues contrólense, ¿no? El límite, 5. Más o menos. Hombres. Hombres. ¿Y en 4 mujeres? mujeres por por distintas metabolizaciones, ¿verdad? 5, 4. Acuérdense de esos números. Pero ¿no? además no todos los días, porque si consumes 5 todos los días estás cayendo en una situación de dipsomanía, no necesariamente de alcoholismo, pero Claro. sí de no control del consumo de alcohol. O sea, aquí la situación, el llamado es, necesito tomarme un trago, no, entonces no. O sea, si ya se vuelve necesidad, si tengo dependencia de hacerlo, entonces ahí tengo que parar. Bueno, buen ejercicio. Indiana, muchísimas gracias.